Esta enseñanza de esta tarde se llama Con ceguera en el alma. Y conforme vayamos recorriendo esta enseñanza, vamos a entender a qué nos referimos con ceguera en el alma. Vamos a dividirlo en 4 partes esta enseñanza. Vamos a poner una introducción como número 1. Como número 2 vamos a dividir este tema, y este primer tema o este primer subtema se va a llamar a preguntas necias, respuestas inteligentes. Yo sé que no queda claro todavía, pero ya lo vamos a ir viendo poco a poco. El punto 3 que vamos a ver se va a llamar, ¿qué dice aquí? Dios de Israel en una parábola. Y finalmente vamos a cerrar con conclusiones. ¿Sale? ¿Estamos todos, iglesia? Comencemos pues entonces. ¿Cuál es la introducción? Bueno, solamente el capítulo 11 tiene mucho contexto. ¿Saben qué es importante ponernos dentro del contexto para poder entender lo que estamos leyendo? Pues. Ahora, el capítulo 11 abarca básicamente la llegada de Jesús a Jerusalén. Pero esa llegada de Jesús a Jerusalén no iba a tener retorno, era el último viaje de Jesús a Jerusalén, porque todos conocemos la historia que este viaje era el último, porque en este viaje lo iban a crucificar. 4 capítulos más adelante, 3 capítulos más adelante, empieza esa historia. Entonces, este capítulo trata básicamente sobre la entrada triunfal de Jesús. Vamos a tomarlo de la siguiente forma. De Jerusalén en adelante lo vamos a tomar por número de días. Es decir, el día 1 en este capítulo básicamente es la entrada triunfal de Jerusalén. Cuando les pide a sus discípulos que vayan por el pollino, él entra y lo reciben con hosanas y mucha bulla, pues, ¿no? Ahí les cae la tarde y regresan a Betania, ahí se acaba el día 1. Y después en el día 2, que está más adelantito en el versículo 12, es donde Jesús maldice la higuera. Y después de maldecir la higuera va al templo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Alguien recuerda? Lo limpia. ¿Qué más hace Jesús? Se enoja, ¿verdad? Hace toda una limpiadera. La versión Reina Valera 60 dice que por título dice purificación del templo, dice, ¿no? Nuestra versión en NBLA dice Jesús echa a los mercaderes del templo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Bueno, básicamente limpió el templo de todo ese negocio que se estaba haciendo, pues. Nos los explicó perfectamente bien nuestro pastor, ¿no? Y finalmente, ese es el día 2. Y finalmente llegamos a un tercer día en el que, después de hacer todo esto, Jesús regresa fuera a Betania, lo más seguro que haya sido, porque descansaban fuera de Jerusalén, no se quedaban en el centro, digamos así, sino que se quedaban en una ciudad cerca de Jerusalén, y al otro día regresaron a Jerusalén. En el regreso, en el caminito de regreso, Pedro le recuerda lo que había hecho con esa higuera, y esa higuera ya estaba toda seca. ¿Recuerdan esa parte de la Biblia donde maldice la higuera porque no tenía fruto? Entonces, maldice y la higuera queda toda seca. Cuando vuelven a pasar al otro día, Pedro le recuerda, mira, ahí está la higuera, Jesús. Y entonces ahí les habla acerca de la fe y el perdón, que eso fue lo que nos enseñó nuestro pastor hace 8 días. ¿Lo recordamos todos? No. Bueno, ese es el contexto a lo que vamos a ver ahorita. Entonces, eso era muy de mañana, cuando vieron la higuera, cuando platicaron acerca de la fe y del perdón. Y en ese mismo tercer día,
que básicamente viene siendo martes según los comentaristas. Básicamente en ese tercer día es cuando inicia nuestra historia, esta historia que acabamos de leer, ¿sale? Entonces vamos todos a colocarnos en el versículo 27 del capítulo 11. Ahora, ¿por qué les puse este mapa? Les puse este mapa porque básicamente el objetivo era Jerusalén, y generalmente Jesús iba a descansar fuera de Jerusalén, probablemente era por Betfagé o por Betania. ¿Sí logran verlo? Estaba cerquita. Para las distancias que recorre Jesús, era pan comido, ¿no? Entonces, pero no le gustaba a Jesús estar en la bulla, entonces se salía y volvía a regresar a Jerusalén. Se salía y volvía a regresar a Jerusalén. Y ese fue el regreso, regresó de Betania, se fue a Jerusalén, y ahí es donde comienza nuestra historia. Porque de Jerusalén no iba a otro lado, sino iba al templo. Y de hecho, el versículo 27 es lo que dice. Y vamos a aterrizar todos en el versículo 27. Dice, llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba, ¿por dónde? Por el templo. Se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ahora, ¿estamos todos bien en este contexto? ¿Todo claro? Ok, perfecto. Entonces, vamos a ir al segundo punto. A preguntas necias, ¿qué dice aquí? Respuestas inteligentes. A mí siempre me ha fascinado cómo Jesús enfrenta a sus enemigos. Yo no podría porque yo generalmente haría mucha bulla, pues, ¿no? Me exaltaría y empezaría a aventar patadas y a lo mejor ni sé pelear, pero ahí estaría, ¿no? Pero Jesús siempre tenía una diplomacia fina, ¿no? Para responder. Jesús no solamente era inteligente, Jesús era sabio. Era Dios, pues, ¿no? Y hay una lista de todas las preguntas que le hicieron los saduceos, los escribas, los sacerdotes, todos estos eruditos de la ley, todos estos cuates que formaban parte de la política social y religiosa de Israel. Hay una lista enorme, y en cada lista enorme Jesús salía vencedor por una respuesta finamente acertada. Y esta no es la excepción. Ahora bien, abrimos en el versículo 27, dice, llegaron de nuevo a Jerusalén, él andaba por el templo, ¿y quién se les acercó? Díganme. Son tres, ¿quiénes? A ver. Sacerdotes, ¿quiénes más? ¿Y quiénes más? Y los ancianos. Ahora, decimos, bueno, ¿estos cuates qué? ¿No? Pero en sí solos ellos tienen un contexto bien inmenso de lo que representaban para Israel. Si me quedo a explicar quiénes son los escribas, quiénes son los ancianos y quiénes son los sacerdotes, nos llevaríamos muchas horas de clase, porque básicamente ellos son la representación judía, o sea, del pueblo judío, desde el aspecto no solamente religioso, sino el aspecto político, el aspecto social, y dicen unos comentaristas que el aspecto jurídico. Todo lo que ellos decidían se hacía. Tenían el poder de controlar las masas, tenían el poder de decidir las reglas, las leyes. ¡Fum! Por eso lo remarca tanto Marcos aquí. Porque nosotros podemos decir, los sacerdotes. Hoy en nuestros días hablamos de un sacerdote, quizá no tiene, en nuestra cultura y en nuestros días, quizá no tiene el peso que tienen ellos. ¿Me explico? Pero estamos yéndonos en el contexto de los judíos, en esa cultura, en esos días, en ese momento, en ese punto. Los sacerdotes, los escribas y los ancianos conformaban todo el poder político y religioso y jurídico de la sociedad judía. Entonces, no se les estaba acercando cualquier persona a Jesús.
un error en la respuesta de Jesús podía generar o causarle la vida al maestro. Y él lo sabía perfectamente bien. Ahora, eso no es nuevo. Capítulos antes ya querían matarlo, ¿están de acuerdo? Vamos al 28. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Ahora bien, ellos como autoridades tenían el derecho de poderle preguntar esto a Jesús. Ellos como cuidadores del pueblo judío podían hacerlo, estaban en su derecho. Como guardianes de las leyes, como guardianes de la religión, como guardianes de la política del pueblo de Israel, estaban en su derecho a hacerlo. Llegaba un extraño con milagros, haciendo cosas. ¿Este de dónde viene? ¿Qué está haciendo? ¿No? El problema no es ese. El problema es que el contexto real con lo que ellos preguntaban era un contexto no de ayudar al pueblo de Israel, sino de que ellos iban a sentir invadidos, molestados, acosados por alguien que buscaba algo más grande que ellos. Ahora, quizá me quede corto en la explicación de lo que es un sacerdote, lo que es un anciano, lo que es un escriba, ¿no? Pero básicamente otra definición de ellos es, ellos eran la nobleza del pueblo de Israel. Ellos tenían el dinero, ellos tenían el poder. Entonces cuando ven a un Jesús que viene a mover los corazones de todo un pueblo, ellos no temen por un cambio religioso, ellos temen por un cambio en su forma de vivir, en su forma de pensar, en su moda de trabajar, porque ellos eran los jefes, ellos mandaban. Eso era lo que ellos temían. No temían que fuera algo bueno o malo para Israel. Ellos temían que le fueran a mover sus beneficios, sus privilegios, sus necesidades. Entonces, ellos sueltan esta pregunta, porque ellos querían, básicamente lo que ellos querían hacer era matar a Jesús. Y le preguntaron entonces, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con quién te dio la autoridad para hacer esto? Y vamos al versículo 29 y dice Jesús, yo también les haré una pregunta. Respóndanla y entonces les diré con autoridad, con qué autoridad hago estas cosas. Entonces el versículo 30 dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Ahora puede sonar un poco confuso, decir, ¿por qué Jesús les preguntó con respecto a Juan el Bautista? Pues, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante porque esta explicación se responde sola en el versículo 31. Pero esta pregunta es base porque genera en el corazón de estas personas, no solamente molestia, sino genera una respuesta clara que ellos no deciden aceptar. Jesús los contrapuso. Ahora, esa es la razón de este tema. A preguntas necias, ¿qué dice? Respuestas inteligentes. Ahora, ¿por qué digo preguntas necias? Es muy sencillo. Hemos visto, ¿en qué capítulo vamos? Ya entramos al 12, ¿verdad? Hemos visto 11 capítulos atrás de cómo Jesús hace infinidad de milagros, responde diplomáticamente, calla a sus enemigos, habla con parábolas y le siguen preguntando ¿con qué autoridad hace estas cosas?
De hecho, a ellos no fue los primeros que le pasó esta situación. De hecho, también a sus mismos discípulos, sus discípulos estaban cruzados cuando hizo milagros y cuando alimentó a los 5,000. Ellos todavía no agarraban la onda, pues. Dice, ¿este cuate de dónde viene? ¿No? Y la misma pregunta le volvieron a hacer, ¿con qué autoridad? Oh, bueno, pero que sos necio. ¿No estás viendo todo lo que he hecho? ¿No estás viendo todo lo que te he platicado? ¿No estás viendo todo lo que he dicho? Ok, no me voy a desgastar, dijo Jesús. Les voy a responder si ustedes me responden a mí. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? Entonces se ponen a pensar y vamos al versículo 31. Y ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, él dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Estamos todos ahí? Pero si decimos de quién, de los hombres, entonces temían a la multitud, porque esos hombres consideran que Juan era verdaderamente ¿qué? Un profeta. Ellos solitos se respondieron. Es que no eran tontos, pues. Ellos sabían perfectamente quién tenían enfrente. Pero solo bastó ¿una qué? Una respuesta en forma de pregunta, pero inteligente. Y solamente eso lo puede hacer Jesús. Encrucijarlos, dejarlos entre la espada y la pared. Y entonces se pusieron a analizar, bueno, Juan el Bautista, ahora, nos vamos a la Biblia. Juan el Bautista, ¿cuántas veces Juan el Bautista hablaba de Jesús? ¿Cuántas veces Juan el Bautista compartía de Jesús? Y ellos dijeron, híjoles, vamos a perder. Porque si decimos que, no, pues, si digo que Juan es de Dios, dice, pues ahí está, ¿por qué no me crees? ¿No? Si Juan está hablando de mí, ¿qué húbole? Pero si que la gente nos va a linchar porque estos son bien rudos. Porque ellos sí creen en Él. Y en lugar de ser sinceros, respondieron con una mentira. ¿Qué respondieron los sacerdotes? Dijeron, no sabemos. Y Jesús dijo, bueno, el trato era si ustedes respondían, y como no respondieron, pues yo tampoco les voy a decir, ¿va? Al fin que ya les he mostrado mucho. Y entonces antes de que se fueran entramos al otro punto. Dios e Israel en una sola parábola. Y entramos al capítulo 12, que estamos claros hasta ahí. ¿Sí estamos todos bien hasta ahí? Ok, entonces vamos a entrar a esta parábola. Esta parábola es como de las más cruentas y sanguinarias que contó Jesús. Y a simple vista solamente parece una película de terror o parece, no sé, una serie sangrienta, pero va más allá que eso esta parábola. En Marcos solamente se escribieron, Marcos plasmó 4 parábolas y esta es la última parábola que escribió Marcos. Y de hecho, esta parábola está en los otros evangelios sinópticos, tanto en Lucas como en Mateo, y son perfectamente iguales. 2 detalles que ayudan a otra, otros detalles más, otros detalles menos, pero... Ahora, después de que le respondió esto Jesús, le dijo, no se vayan. Quiero platicarles algo con una parábola. Y entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas
en el versículo 1, y dice, un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pongamos mucha atención. Dice, pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Digamos que esta parábola empieza como muy bonachona, ¿no? Un dueño chévere dijo, le voy a dar chamba a estos que no tienen. Hizo una viña, la construyó y dijo, bueno, pues la voy a rentar para que le trabajen y yo nada más saco lo de la renta, ¿no? Pero el dueño no sabía lo que se esperaba. No el de la parábola, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el versículo 3? Cuando fue el dueño a cobrar, ¿qué le dijeron? Sí, dueño, aquí está su renta, ¿no? Tantito para usted y tantito para nosotros. ¿Eso pasó? No pasó eso. Digo, con decirles, ¿sabes qué? Vete, ¿no? No estás molestando. Ya te caímos aquí, ya. Dile a tu dueño que ni moleste. Pero no. Estos cuates agarraron y ¿qué dice que le hicieron? ¿Qué dice? Lo golpearon. Ahí te va, mándale un recadito a tu jefe. ¡Pah! Ahí va. Llega todo sangriento el jefe, el siervo. De nuevo les mandó otro siervo, versículo 4, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Ya no solamente lo golpearon, me lo descalabraron y me lo mandaron al dueño otra vez. Está interesante, este dueño suena muy tolerante, ¿no? Estoy seguro que cualquiera de nosotros a la primera te voy a mandar a mis abogados y órales. Pero el dueño era paciente. Dice, bueno, pues un amo más, un amo menos, ¿no? Entra, hijo, te curamos. Y llegó el otro descalabrado, entra, hijo, te curamos. Versículo 5, envió a otro, pero este salió peor, este ya no lo pudieron curar. ¿Qué le hicieron? Lo mataron. Esta es una parábola, ¿no les parece una parábola escandalosa? ¿No? Está cruel. Está cruel. O sea, si yo fuera el dueño, mando a las patrullas, ya, sáquense estos, ¿no? Pero ya van 3 strikes. Y en el béisbol es ponchado, pero con el dueño nada. Prefirió ver muerto a su otro amo. Y ustedes dirán, ¿a dónde vamos a llegar con eso, Dios mío? Tantos golpes y asesinatos, ¿a dónde vamos a llegar? Versículo 6. Todavía esta historia apenas empieza. Dices, bueno, ya mataron al amo, digo al siervo, al otro siervo. Pues era el dueño, tenía muchos siervos, ¿no? Pero dijo confiadamente el dueño, versículo 6, todavía le quedaba uno. Porque en el versículo 5, no solamente mataron al que enviaron, después de que mataron al que enviaron, mandaron a muchos más, y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. ¿Qué onda, dueño? Y todavía le quedaba uno.
Ya se había acabado todos los siervos, y le quedaba uno. ¿Y quién era ese uno? ¿Quién? Su hijo amado. Oh. Dueño, espérate. Relájate, consíguete otros siervos. O unos buenos abogados. No. Dijo, nada. Les voy a mandar a mi hijo amado. Cuando sepan que es mi hijo amado, pues van a decir, es el hijo del dueño. No, patrón, perdone, aquí le vamos a dar todo lo que usted, con interés le vamos a dar todo lo que le debíamos. Pero la historia no termina así y ni termina ahí. Versículo 6, y les envió a este último diciendo que respetarán a mi hijo. Y el versículo 7, ¿qué dice? Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y la heredad será nuestra. Eso está más rudo todavía. Es como, esto es el ejemplo de la maldad del hombre en su máxima expresión. En estos tiempos, si el heredero ya no existía, entonces se podían quedar con todo lo que tenían. Así era la jugada. Y fue lo que ellos pensaron aquí. Dijeron, este es el hijo, este es el heredero, este es el junior. Nos lo echamos, nos quitamos de broncas con los siervos, con los hijos, y se acaba el asunto. Porque era la cultura. ¿Pero qué creen? Echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Y esa forma de matarlo, y esa forma de echarlo, y esa forma de arrojarlo, no es tan simple como se lee. El versículo 8 se refiere a una humillación total. No solamente lo mató, le dijo, ya llévatelo, ya entiérralo. No, lo humillaron. Humillaron al hijo. Pero aquí entonces sucede algo que los labradores no esperaban. Versículo 9, les pregunta Jesús, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Le dijo a todos los que estaban ahí, le dijo, ¿cómo ven esta historia? Yo creo que así como estamos ahorita todos como que con el shock de tantos golpes, asesinatos, siervos muertos y el hijo, yo creo que todos dijeron, pues no sé, ya fue como mucha paciencia, ¿no, Jesús? Y Jesús fue muy contundente. Él vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Él vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Se había tardado el dueño, ¿no? Ahora, esto va más allá. Esta parábola tiene un significado más profundo de lo que se lee. ¿Quién creen que era el dueño? Dios. ¿Quiénes creen ustedes que eran los siervos? Todos los profetas, desde Elías hasta Juan el Bautista. Si nos metemos en la historia del pueblo de Israel, no terminaríamos un día, 2 días de platicar acerca de todo lo malo
que hicieron los reyes, todo lo malo que hicieron los judíos, todo lo malo que hicieron, toda la desobediencia que hubo delante de Dios. Y era profeta tras profeta, profeta tras profeta. Rey tras rey, rey tras rey. Israel se creyó siempre el niño junior de papá que nunca obedeció. Pero esta parábola es el plan perfecto de Jesús. Y por eso este subtítulo es Dios e Israel en una sola parábola. Porque esta parábola resume la relación que existió entre Dios e Israel hasta llegar con Jesús. Es una parábola ruda, ¿no? Pero dentro de esta parábola existe una esperanza muy grande. Dice, echándole mano lo mataron, lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño? Fácil, los va a destruir. Y a los labradores y dará la viña a otros. Y entonces el versículo 10 le dice, ¿ni aún esta escritura han leído? Le dijo a todos los que estaban ahí, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y el versículo 11 dice, esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. El versículo 9 nos da una esperanza y de alguna forma nos transfiere esta enseñanza, tanto que está en 3 de los evangelios, esta misma parábola. No solo Dios va a destruir a esos labradores malvados, sino le dará la viña a otros. ¿Y sabe quiénes son los otros? Usted lo sabe, usted y yo. Gracias, israelitas. Por hacernos el favor de trasladarnos esa herencia. Pero si lo pasamos a nuestros tiempos, viene algo todavía peor. Parece que la necesidad de los israelitas también se transfirió a nosotros, pues. Regresándonos a la forma de pensar de estos escribas, de estos sacerdotes y de estos ancianos, ellos tenían al mismo Jesús, al mismo Dios de frente. Y no pudieron entender quién era Él. Y no pudieron entender quién era Él porque su corazón estaba duro, porque su alma estaba cegada. Esa es la razón del título. Un alma con ceguera. Quiero leerles un fragmento de este libro, se llama No basta mi fe para ser ateo. Es un libro de apologética. Y fíjense lo que dice este autor, dice, sin embargo también hemos reconocido que la evidencia por sí sola, o sea, la evidencia de que Dios existe, de que Jesús existe, no puede convencer a alguien para convertirse en cristiano. Tiene razón el autor. Estos cuates que estaban aquí tenían a Jesús mismo de frente. Y con todo y pruebas no pudieron convencerse. Lo trasladamos a nuestros días y las pruebas no siguen bastando. ¿Y por qué no bastan las pruebas? Algunos ateos y no cristianos pueden rechazar el cristianismo no porque la evidencia sea inadecuada.
La evidencia ahí está. Pablo, Romanos, dice, todo lo que tus ojos vean, ahí está la creación de Dios, vela. Ve tus manos, ve tu diseño, ve tu hermano, ve todo lo que te rodea. Ahí está Dios gritándote. Digamos, ok, pasaron 400 años, señores escribas, está bien. Pero ustedes eran los expertos. ¿Qué pasó con ellos? Hubo un desenfoque. Se desenfocaron de Dios. Se quedaron con su poder, con su nobleza, con sus privilegios. Y es justo lo mismo que pasa hoy con nosotros. Algunos ateos y no cristianos pueden rechazar el cristianismo no porque la evidencia sea inadecuada, sino por una sencilla razón, porque no queremos aceptarla. Oh. Porque no queremos salir de nuestros privilegios. No, es que, híjole, si voy a la iglesia ya no voy al partido. Yo era el clásico Real Madrid-Barcelona. Eso es un ejemplo simple. Es que, ¿qué pasa si me vuelvo cristiano? ¿Y las fiestas? ¿Y el alcohol? ¿Y mis amigos? ¿Y mis vecinos? Y si lo trasladamos a este tiempo, ¿y mi poder? ¿Y mis riquezas? ¿Y mi nobleza? ¿Dónde están? ¿Dónde van a quedar? ¿Vamos bien hasta ahí, iglesia? Entonces, no pudieron ver que esa piedra, que esa roca, era el ángulo fuerte, la roca fuerte, que venía a salvar nuestras vidas. No a romper con privilegios, no a romper con... Venía a salvar nuestras almas, a sanar nuestros corazones, a limpiar nuestras vidas. Y el versículo 12, fíjense, es que estos... Y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Ignorantes no eran. ¿Cómo decimos aquí en nuestro país? ¿Cómo es? Les quedó el saco. Sabían que eran ellos. Y dijeron, un día más para no matar a Jesús. Vamos a ver estos 3 puntos para cerrar. Si algo podemos resaltar de esta parábola, si algo podemos llevarnos en nuestros corazones de esta parábola, hay 4 puntos. Lo que Dios quería hacer a través de su pueblo, y por eso esta parábola habla acerca de una viña. ¿Y la viña qué genera? Díganme. Uvas. ¿Y qué son las uvas? Un fruto, ¿no? Lo que Dios quería hacer con su pueblo era dar fruto. Pero como en todo negocio, si yo tengo una viña y no me da uvas, pues ya tengo pérdidas, ¿verdad? Si fuera empresario, pues el negocio no me salió.
Porque nuestros hermanos judíos decidieron muchas veces voltearle la cara a papá. Pero lo que él quería era, a través del pueblo de Israel, generar esos frutos. Ahora, finalmente pasó porque nos damos cuenta de lo increíble que es Dios, lo que promete lo cumple. Él es un Dios fiel, Dios verdadero, a pesar de. Si leemos la genealogía de Jesús, nos vamos a dar cuenta que las personas que están dentro de la genealogía de Jesús no eran personas santas. No eran personas excelentes. Pa' pronto. David vio a una chica y dijo, qué bonita está. No me importa, tráiganmela, órale. ¡Pum! Y de David salió Jesús. A ese nivel es la gracia y misericordia del dueño de la viña. Y hay un punto increíble dentro de esta historia, la paciencia del dueño. Ahora, no pensemos en la paciencia que lo tuvo al pueblo de Israel. Vamos a pasarlo para acá. Nos hemos puesto a pensar la paciencia que ha tenido para con nosotros. Imaginemos eso. Y el mundo dice, es que tenemos un Dios malo. Ay, es que es el Dios de guerras. ¿Por qué los niños se mueren de hambre? Si Dios es bueno, ¿por qué hay guerras en este planeta? ¿No? Entonces es la pregunta. ¿Por qué hay guerra? Por la decisión de tu corazón, ser humano. Porque Dios te dio libre albedrío. Porque Dios te respeta. Y así como te dio libre albedrío, también dentro de ese libre albedrío te dio la oportunidad de decidir a quién seguir. Y si a pesar de todo lo que tus ojos ven y todo lo que Él ha hecho por ti, no decides seguirlo, no son suficientes las pruebas, decía el autor. Dios va a respetar tu decisión. Otro de los puntos que hay que rescatar en esta parábola es que el dueño es muy paciente, pero llegará el punto que esa paciencia no será suficiente. Y no por maldad, por justicia divina, por la justicia divina de Dios. Entonces tenemos un Dios que da fruto a través de esa viña, tenemos un Dios que es paciente, a pesar de nosotros y a pesar de cómo somos nosotros, Él nos da una oportunidad más, pero llegará el punto que esa oportunidad se acabe y finalmente con su pueblo dijo, bueno, los tendré que destruir para dárselos a todos los demás. Y gracias a eso, esa gracia, esa misericordia puede ser permeada a nosotros para postrarnos delante de Él y decirle, papá, gracias. Esta solamente es una historia y una conversación de la que tuvo Jesús antes. Va a tener otras 4 conversaciones más y lo vamos a ver más adelante con nuestro pastor. Pero este es la apertura a la historia que conocemos, que es
su crucifixión, su muerte y su resurrección. Vamos a concluir con esto, vamos a ponernos a pensar. ¿Logramos entender la paciencia de Dios en nuestras vidas? Tía, ¿nos ayudas con el pianito, por favor, para orar? Nos hemos puesto a pensar cuánta paciencia papá ha tenido con nosotros. ¿De verdad? ¿Conscientemente? Pareciera barco, papá, ¿no? Pero no. Papá es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Aquí dice ustedes, pero pues yo también estoy incluido, ¿no? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Es que no se quería echar a esos siervos malvados, sino que todos vengan ¿a qué? ¿A qué? Al arrepentimiento. Y a pesar de lo que nuestros ojos ven, a pesar de todas las pruebas científicas, a pesar de todas las pruebas históricas, a pesar de todas las pruebas, parecemos israelitas. Porque a lo mejor es más divertido hacer nuestras cosas. Y dice papá, ok. ¿Logramos entender la paciencia de Dios en nuestras vidas? Ahora, ¿de qué forma hemos rechazado a ese hijo del dueño? ¿Recuerdan cómo se llamaba esta enseñanza? ¿Alguien me puede decir? Con ceguera en el alma. Ellos pudieron ver físicamente todo lo que hizo Dios, pero su alma nunca pudo abrir los ojos. Nosotros podemos ponernos de pie, ver nuestras manos, ver a nuestro hermano que tenemos al lado, ir al mar y ver un atardecer, ir al bosque y ver lo frondoso que son los árboles. Y déjenme decirles algo que me ha impactado tanto, y uno de los atributos que amo de Dios es Dios creador. Es cuando pude ver el latido de mi hija a 150 latidos por minuto, siendo una cosita así. Pa, 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 pa. Eso era vida. No puedo negar a Dios así. Y aún a pesar de todo lo que nuestros ojos pueden ver, nuestra alma sigue ciega. ¿En qué momento se ha cegado tu alma? Y a pesar de todo lo que hemos visto, decimos, ay Dios. Y esto está bien increíble. ¿A quién le escribió Marcos este evangelio? A los gentiles.
¿Quién le dictó a Marcos? Pedro, ¿no? Marcos, tienes que escribir esta parábola. Oye, Pedro, pero esto está muy sangriento. Escríbelo. Pero es que esto está medio complejo. ¿Crees que lo entiendan? Sí lo van a entender. Porque tienen que saber que hay un Dios de amor, paciente, grande, fuerte, único, que mandó a su Hijo, no importando lo que le fuera a pasar, sino por amor, darle vida a todos los seres vivos que van a venir después y en su presente. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. No dijo a su Hijo, no puso a su Hijo primero. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿Que ha dado a quién? Único, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué es? Más tenga vida eterna. ¿Oramos? Papá Dios, perdónanos. Perdónanos si hemos fallado, si hemos dudado de ti a pesar de... Y te damos gracias por esta oportunidad, te damos gracias por esta parábola que tú nos enseñas, que tú nos muestras, que tú reflejas. Si no fuera por tu amor y por tu gracia, no estaríamos aquí. Si no fuera por tu santa paciencia, no estaríamos aquí. Si no fuera por tu amor inagotable, no estaríamos aquí. Ahora no permitas que esto se quede aquí en estas 4 paredes. Porque hay 8,000 millones de personas, de las cuales no sé qué porcentaje han decidido, a pesar de todo lo que nuestros ojos ven, no aceptarte. Pero aquí hay un puñado de personas que podemos ir allá afuera y decirles: yo conozco el pan que te puede quitar el hambre. Yo conozco el agua que te puede quitar la sed. Danos sabiduría, danos paz y danos valentía, para que esto no solamente se quede en nuestros corazones, sino para que el resto del mundo, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros jefes, nuestra sociedad en este mundo tan corrompido, pueda entender que hay un amor más grande de lo que ellos pueden imaginar. Y si a veces se nos olvida, Dios, recuérdanos todos los días que tú eres más grande, amoroso y soberano de lo que nosotros nos podemos imaginar. Gracias, papá, por todo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.